Valores Integrados, un programa de capacitación empresarial dirigido a todo tipo de público. Ganador del premio Top of Business. Valores Integrados. Bienvenidos a Valores Integrados, un programa de capacitación empresarial. Hoy tenemos un excelente invitado con un tema espectacular. Hoy vamos a conocer las experiencias, las habilidades de una persona que maneja muy bien el liderazgo. Él es conferencista, él es escritor y maneja un tema muy interesante que son los hábitos de la productividad. Si usted es un directivo o un empresario o tal vez trabaja en una organización y quiere mejorar la productividad, pues este programa es para usted. La persona que tenemos como invitado es César Lozano. César, bienvenido. Gracias, José Ormer. Muchas gracias por la invitación. César, ¿qué son hábitos y qué es el hábito para la productividad? Gracias. Entonces, me gustaría que lo partiéramos en esas dos palabras y miramos los conceptos independientes y después los unimos. Perfecto. ¿Qué es un hábito? Un hábito uno lo podría definir como una respuesta automática de comportamiento que se adquiere de forma consciente o instintiva y que se manifiesta de forma inconsciente frente a un estímulo determinado. Por ejemplo, yo no sé si conoces ese tipo de personas que normalmente están tomando un café, están tomando un tinto y antes de terminar el café están encendiendo un cigarrillo y lo hacen automáticamente. Es como si el estímulo del sabor del café en la boca les disparara el mensaje de que lo que sigue a continuación es encender un cigarrillo y automáticamente lo hacen. Y de hecho hay gente que lo dice así, tinto sin cigarrillo como que no tiene ningún sabor. Entonces simplemente son elementos que se disparan automáticamente ante un estímulo específico. Igual las respuestas que tenemos frente a las crisis, igual las respuestas que tenemos frente a las situaciones que se nos van dando con continuidad y que tienen una forma muy particular de ser abordada por nosotros. Eso en la práctica termina siendo un hábito. De pronto más adelantico podríamos mirar a fondo cómo se forman. Pero quiero pasar al otro concepto, que es el concepto de productividad. La productividad, si lo vemos como fórmula, mi formación básica es de ingeniero, así que siempre buscamos las fórmulas para las cosas. Uno diría que la productividad está determinada por la relación que existe entre los resultados que se obtienen y los recursos que se necesitan para obtener esos resultados. Entonces, cuando uno habla de la productividad personal, estamos intentando explicar la productividad de la siguiente forma. Los seres humanos alcanzamos unos resultados en la vida. Para alcanzar esos resultados tenemos que hacer uso de nuestros recursos como la inteligencia, como las relaciones, como los conocimientos que tenemos, como las experiencias que somos capaces de capitalizar en nuestra vida para sacar el aprendizaje y seguir adelante. Entonces, en la medida en que uno optimice la utilización de esos recursos, tiene más probabilidad de alcanzar mejor sus resultados en la vida. Digamos que hábitos para la productividad lo podríamos entender ya como concepto, como todo ese tipo de cosas que yo puedo incorporar automáticamente en mi forma de actuar, de tal manera que siempre me estén dirigiendo hacia los objetivos o las metas que yo estoy buscando. ¿Cuáles son los hábitos más comunes que debemos involucrar para ser más productivos? Bueno, en la práctica yo creo que el tema pasa como por tres pilares fundamentales. Hay unos hábitos que tienen que ver con la forma de pensar. Digamos que es una muy buena definición de lo que es la actitud. La actitud al final terminan siendo nuestros hábitos de pensamiento. Entonces lo primero que uno tiene que verificar es cómo está normalmente procesando la información que llega a la mente, porque hay unos hábitos muy particulares que determinan gran parte de la realidad del individuo. Un segundo pilar termina siendo la forma de actuar, que es, digamos, los hábitos propios que vemos en los comportamientos diarios expresados. Y otro elemento fundamental es la forma de relacionarnos, es decir, el ser humano cuando aborda básicamente hábitos en esas tres grandes áreas, hábitos de pensamiento, hábitos de actuación y hábitos de relación o de relacionamiento con otros, puede integrar un nivel distinto de productividad personal. O sea que, a ver, tenemos que cambiar hábitos para ser más productivos si esos hábitos no nos llevan a una buena productividad. O sea que, ¿cómo podemos hacer para cambiar esos malos hábitos y que no se nos genere esa resistencia al cambio que frecuentemente enfrentan los empresarios? Total, mira, en el mundo, en la vida en general y en el mundo empresarial, por supuesto que es mucho más notorio la diferencia que se hace en la productividad laboral. El tener unos buenos hábitos está determinada por una construcción individual que hace cada persona alrededor de lo que considera que es su trabajo. Hay un ciclo que explica claramente cómo se forman los hábitos y esa es la misma manera en que nosotros podemos cambiarlos. Entonces, en la práctica, lo primero que tendríamos que identificar es el proceso de hacer conciencia. Tú lo decías ahora en la misma pregunta.
lo primero que tiene que darse uno cuenta que tiene hábitos que no le están ayudando a ser más productivo. Por ejemplo, hábitos de postergar las cosas, los hábitos de no relacionarse bien, los hábitos de no estar pensando proactivamente en las cosas que se pueden crear o innovar o proponer como agregación de valor para la empresa. Entonces, lo primero es identificar que tengo cosas que debo cambiar. Cuando yo tengo esa identificación, esa conciencia, empieza un ciclo de desarrollo que pasa por la repetición consciente. En la práctica, nuestros hábitos los adquirimos por repetición. De la misma manera los cambiamos. Y si tú me lo permites, José Olmer, me gustaría compartir una construcción desde la semántica que nos permite ilustrar muy bien el resto de la conversación que podemos tener alrededor de este tema. Y es que podríamos decir que los hábitos negativos los podríamos llamar en general vicios y los hábitos positivos los podríamos denominar disciplinas. Entonces, por ejemplo, está el vicio de fumar, está el vicio de beber hasta verle el fondo a la botella varias veces en la misma noche. Ahí le dejé abierta la puerta a los bebedores sociales. Está el vicio de ser descortés, por ejemplo. Pero también hay disciplinas. Hay una disciplina deportiva, hay una disciplina de estudio, hay una disciplina de alimentación. Entonces, siempre que estemos hablando de hábitos positivos, van a ser disciplinas. Siempre que estemos hablando de hábitos que no nos contribuyen para ser más productivos en la vida, los llamaremos vicios. El nombre del juego, ¿cuál es al final? Cómo tratar de conquistarnos a nosotros mismos cambiando vicios por disciplinas. Esto es tremendo, es romper paradigmas, romper esquemas, romper hábitos que llevamos muchísimos años encima y que de repente tenemos que cambiarlos. Y yo creo que es un gran reto. Y no solamente el reto de cambiar el hábito, sino que esos hábitos se vuelvan productivos. La pregunta del millón. ¿Cuáles son los hábitos que genera una persona para que sea productiva constantemente? Y si nos lo puede decir como en un orden de importancia, ¿cuál es el primero, el segundo, el tercero? Pero nos lo contesta después de este breve corte comercial. Perfecto. Ya regresamos. Valores Integrados.